Salvuete calamares, bienvenidos a una edición muy especial. No habéis sufrido una insolación, tampoco los dudicadores hemos desaparecido víctimas de una conjura del siempre confabulante Senado, ni tampoco hemos sido capturados por piratas cilicios para acabar remando en alguna galera con destino incierto. Seguimos vivos y seguimos, evidentemente, conspirando, pero como buenos ciudadanos romanos, como buenos dirigentes romanos, también hemos decidido hacer lo que las legiones hacían desde tiempos de la República, retirarse temporalmente a los cuarteles de invierno, aunque nosotros nos retiramos a los de verano, a ese castra estiva. Porque efectivamente, incluso las legiones más curtidas también necesitaban descansar, reorganizarse, afilar las espadas, reparar armaduras y preparar las campañas del año siguiente. Y aquellos campamentos estivales, en este caso los de invierno, pero nosotros los llamaremos los de verano, recibían un nombre muy concreto en latín, que eran los castra aestiva. Y eso es precisamente lo que comienza hoy. Hoy comienza esta sección nueva del programa que hemos decidido llamarla castra aestiva, los cuarteles de verano del Senado Calamar. Para los que escuchasteis la entrega anterior, más o menos os hicimos un resumen. Pero para los que empezáis de nuevo y seguís esta línea temporal, os vamos a ofrecer un contenido diferente. Y es que durante los próximos meses, mientras los dictadores de la República continuamos recorriendo las antiguas provincias del imperio, preparamos nuevos viajes y acumulamos ideas y conspiramos para la próxima temporada, hemos decidido abrir estos archivos de nuestra querida y amada República, y con ello vamos a recuperar algunos de los programas más queridos, más escuchados y más representativos de Calamares a Romana, nuestros greatest hits. Y vamos, que después de tantos programas que llevamos hechos, de cientos de programas, miles de horas compartidas con todos vosotros, nos hemos dado cuenta de un detalle, ¿no? Y es que hay historias que merecen volver a ser escuchadas, volver a ser narradas, y evidentemente las tenemos que recuperar para que tengáis acceso a ellas, ¿no? Y hay muchos ciudadanos de la República Calamar que quizá llegaron hace relativamente poco, ¿vale? Esos peregrini que han llegado, que se han incorporado después de nuestras conquistas y que nunca tuvieron esa ocasión de escuchar esos programas más antiguos que nos acompañaron en los primeros momentos, los primeros meses de las primeras ediciones de este canal. Así que, lejos de desaparecer, lo que hemos decidido es volver a formar una vez más una comunidad. Así que durante julio, agosto y buena parte de septiembre, las viejas águilas regresarán al campo de batalla. No os preocupéis. Hablaremos de batallas legendarias, de conspiraciones, de bárbaros, de legiones, de personajes extraordinarios y de algunas de las historias que más nos han hecho disfrutar a Ángel y a mí. O sea, volveremos a ocupar las ondas de esta pequeña república que entre todos hemos ido levantando con el paso de los años. No son simplemente reposiciones, no son programas que hemos rescatado al azar, sino que son los programas más veteranos, como los Evocati, como esos veteranos de muchas campañas que siempre volvían a luchar y se enrolaban en las legiones, o se reenrolaban. Podemos decir que son algunos de los episodios que más habéis disfrutado y que por alguna razón forman parte ya de la memoria colectiva de nuestra amada República Calamar. Y mientras tanto, nosotros no vamos a estar parados, no vamos a estar quietos, sino que seguiremos preparando nuevas expediciones, recorriendo antiguas tierras púnicas, acumulando pergaminos y conspirando para regresar con energía renovada. Y con nuevas historias, porque cuando termine el verano regresaremos con una temporada nueva. O sea que buscad un poquito de sombra, acercaos a unas termas, servíos una copa de Mulsum, poneos cómodos y acompañadnos una vez más en esta aventura que es la historia, porque las buenas historias, como las buenas legiones, nunca desaparecen, simplemente se retiran temporalmente a sus cuarteles de verano. Bienvenidos a Castra Estiva, los cuarteles de verano del Senado Calamar. Así que sed felices, disfrutad del contenido que os ofrecemos y disfrutad también del verano, que para eso está. También un poquito de descanso de nosotros también nos viene bien. Volveremos en septiembre con fuerzas renovadas, así que os dejamos con Castra Estiva. Salve, calamares. Bienvenidos a este programa, a un programa especial, un programa en el cual vamos a celebrar vamos a conmemorar el regreso del hijo pródigo de nuestro acuífer de cabecera, que después de haber estado en el Valetudinaria durante un tiempo largo, el portar el águila no perdona,
tuvo que defenderla a muerte en una gran batalla y casi le cuesta su integridad física, y ya está aquí de nuevo pues para que le veréis, lo podréis ver en vídeo, porque esto en teoría lo vamos a hacer en vídeo y en audio. Si podéis verle el careto, ¿vale?, en el vídeo de YouTube, pues os daréis cuenta de que el hombre ha pasado por un hospital, no hay más que verlo, porque está demacrado. Parece que te haya pasado una cohorte entera de auxiliares o un ejército querusco por encima. Ángel, ¿cómo estás? Pues, hola, calamares. Pues los rumores sobre mi muerte son prematuros. No exagerados, pero prematuros. He luchado, Sergio, no contra bárbaros. Los bárbaros ya no me asustan. Yo saco mi Gladius y no se acercan a mí ningún bárbaro, porque tengo la primera cohorte y me defiende. El que se acerca a más de 50 metros le cortan el gañate, así que se muere. Pero hay unos bichos chiquititos que le llaman virus, que han entrado en mi cuerpo y me han dejado primero con fiebres y después con problemas respiratorios, ¿no? Y esta batalla solo se gana en el Valenturianaria rezándole a los dioses. Como nos quieren tanto nuestro gran Optimus Princeps, Trajano nos ha puesto en nuestro Valenturianaria a un templo a Asclepio y a Higia, y ellos evidentemente me han curado, porque estos médicos griegos no hacen nada. Así que yo, rezándole a Asclepio, rezándole a Higia, voy poquito a poquito adelante. Ya sé que me ha venido a visitar muchas veces. Yo te he dicho que te alejes un poco, que ahora eres progenitor de una familia, Sergio, y te tienes que cuidar mucho más que yo. Así que, aunque esté un poquitín pocho, siempre aprendo. Bueno, y contentos que estarán todos nuestros oyentes y videoyentes de tenerte ya de nuevo aquí, porque me dejaste ahí un gran reto de hacer ese programa especial de 1000 suscriptores, y aprovechando que no estabas y que estabas convaleciente, vaya, que podías estar en el mundo de los vivos o en el mundo de los muertos, estabas como ahí en un impasse, ¿no? En cualquier momento el águila tenía que buscar un sustituto, ¿no? Pero bueno, yo contaba con, ¿no? Yo en este caso aproveché pues para irme al Antiguo Egipto y hacer un programa especial para celebrar los 1000 suscriptores en iVoox, en Calamares a Romana. Desde aquí ya os damos las gracias. Y me fui a Egipto y hice un programa sobre Tutmosis III. Eso quiere decir que gustó bastante, tengo que decir que los comentarios han sido bastante positivos, y eso te saca un poco de la línea o de tu zona de confort. Quiero decir que llegará un día que también tendrás que lanzarte a la palestra y dejar tu zona de comodidad y volver a hablar sobre Egipto, porque la gente, el pueblo de la República Calamar nos lo ha pedido. El pueblo de la República Calamar es soberano y yo me adaptaré. Siempre pensaré lo siguiente: cada vez que hables de Egipto, yo pensaré en el faraón Augusto, y esto siempre, quieras o no, siempre a mí me da tranquilidad. Así que podemos pasar por todas las tierras del Mediterráneo, que todas fueron tierras de Roma, así que de todas maneras hablamos de Roma. Oye, pues encantado de que estés aquí. Y antes de meternos en harina con el tema de hoy, porque hoy es un tema bastante interesante que seguro que os encantará, porque es un tema que ya llevamos bastante tiempo queriendo hacer. De hecho, iba a ser el tema especial para los 1000 suscriptores en ese programa, y vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, pero no lo hice porque yo quería hablar de este tema contigo, porque me parece que es un tema que nos gusta, que nos apasiona y que puede traer muchos puntos de vista y que podemos aportar mucho los dos. Entonces, por eso decidí hablar de Egipto y dejar este tema para hoy. Pero antes de meternos en la Guardia Pretoriana, en este dilatado y extenso tema que es la Guardia del Pretorio con todas sus historias. Bueno, cuatro cositas y 4 detalles que tienen los pretorianos. Mala prensa. Correcto, otra vez mala prensa. Pues vamos a cumplir pues aquel objetivo que teníamos pendiente, que era el de regalar el ejemplar de Cautiva del Destino, la ópera prima, el primer libro de Maribel Bofill, que sonó en el programa, en el canal, hace ya unas cuantas semanas. Os dimos de margen hasta finales de mes, pero extendimos un poco más esto, porque este programa va a sonar más tarde. Entonces, hoy, que estamos grabando este programa, no es en directo, evidentemente, os vamos a decir quién es el ganador después de haber hecho el sorteo entre las 16 personas que han participado, entre Calamares a Romana formato podcast en iVoox y Lignum en Roma, porque el programa sonó en ambos canales y evidentemente pues participaron las personas que estaban en los dos programas. Entonces, después de haber hecho el sorteo, pues nos ha tocado el vencedor, el que se hace con el ejemplar, el Luis Martín V. López. Luis Martín V. López, que la fortuna ha querido otorgarle este premio. Entonces, Luis Martín, ponte en contacto con Ángel o conmigo a través de nuestros correos electrónicos, sergiolejogomez@gmail.com,
o angelportillolucas@gmail.com. Nos das tus datos postales y nosotros los facilitaremos a Maribel Bocí para que proceda a hacerte el envío del ejemplar firmado como habíamos quedado. O sea que enhorabuena a ti por ser el ganador de este gran relato sobre esa época que Ángel lanzó la pregunta. ¿Quién estaba gobernando Roma en aquel momento cuando se produce este episodio que narra Maribel? Evidentemente, el gran Augusto, ¿vale? Que vamos a hoy a empezar también a hablar precisamente del primus inter pares, ¿no? Del gran Augusto, que también tiene, no vamos a decir la culpa, sino que también es el creador o el organizador, más bien ¿no? Estandarizó el cuerpo del cual vamos a hablar, ¿no? Augusto es un grande, el segundo más grande de Roma. Ya sabes que yo soy más de Trajano. Cada uno tiene un emperador favorito, ¿no? Así que correcto. Recuerdo al ganador que se ponga en contacto con nosotros, angelportillolucas@gmail o sergiolefogomez@gmail. Tampoco somos muy originales en esto de los correos, ¿no? Y vamos al meollo, que es la Guardia Pretoriana. También hablaremos, si quieres, de esta mala prensa, ¿no? Que yo creo que en épocas concretas sí que es merecida, pero en la larga historia de los pretorianos no lo es. Bueno, pues como todo tiene un origen, pues vamos a ese origen, ¿no? Vamos a hablar de cómo se crea, cuándo se crea, por qué se crea, qué funciones tiene esa Guardia Pretoriana primigenia, ¿no? Y obviamente pues nos vamos a nuestro personaje de referencia, a nuestro bien amado, mi bien querido Augusto, ¿no? Que es quizá el que pone el germen. Perdona, Sergio, tú tienes el corazón dividido como yo. Tú estás entre Trajano y Augusto, las cosas como correcto. Son. No vengas presumiendo. Correcto, pero le he dedicado quizá más tiempo a Augusto, entonces quieras que no, pues tengo ahí un amor especial, aunque hay ciertos aspectos de la vida de Augusto que no me acaban de gustar, pero evidentemente... Le has puesto voz a Augusto en muchos de tus libros y le tienes que tener cariño, normal. Hombre, esa saga de las crónicas de Tito Barrionueva me ha acompañado durante 5 novelas. Entonces, pues oye, quieras que no, pues uno empatiza, ¿no? Hemos hablado también en otros podcasts, en el podcast de la Biblioteca Perdida, hemos hablado bastante sobre el advenimiento de Augusto, ¿no? De cómo se convierte de niño, de cómo pasa de niño a cónsul y se convierte en el primer hombre de Roma, ¿no? Hay una serie de programas, me parece que son 5 o 6 entregas también, en las que hablé en su día con Miquel Cardamiñana del tema, ¿no? Entonces, sí que le guardo un especial cariño, pero evidentemente no todo lo que hizo Augusto fue limpio. Para mí, por ejemplo, Trajano, el ascenso de Trajano es mucho más limpio, ¿no? Al poder, es un hombre ya mucho más curtido, que por cierto tenemos también que hablar próximamente de tu último libro, que es el joven Trajano, o sea, este paseo por la vida del joven Trajano, de cómo se convierte en hombre, ¿no? Ese paso de la infancia, adolescencia a la... Empieza con 14 años y no sé qué pasa, lo pongo en el libro, es una ficción, ya lo sabemos, pero las pocas personas, porque es un nuevo libro, que han contactado conmigo me han dicho que es bastante creíble, es ficción, pero sí. Hombre, yo llevo ya unas cuantas páginas de tu libro y tengo que decir que me está encantando, o sea que la visión que le has dado es como siempre en todos los libros de crónicas romanas, o sea que en breve, próximamente, cuando me haya podido terminar el libro, hablaremos de él y le dedicaremos un programa porque parece que es un... Volvamos atrás y sí. Trajano no tuvo problemas con la Guardia Pretoriana, fíjate tú, y Augusto tampoco. Así que este fue el creador. Siempre me he preguntado cómo convenció al pueblo romano que creía que era un pecado contra los dioses que hubiera armas en el Pomerium. Pues este hombre le metió a una parte del ejército, que era la Guardia Pretoriana. Es bestial, vaya animal político. Correcto, y evidentemente pues el concepto, la figura o el nombre de pretoriano deriva de algo tan básico como muchos de vosotros os estaréis imaginando, que es del pretorio, ¿no? El pretorio era la tienda o el pabellón oficial donde estaba asentado el general, el legado del ejército, ¿no? El legatus del ejército. Entonces, de ahí, de esos guardias personales que custodiaban el pretorio, nacería el concepto de guardia pretoriana o de pretoriano, ¿no? Y eso es lo que utilizó Augusto pues, para crear este cuerpo, esta especie de cuerpo de élite que velaría más que nada por su propia persona. Pero, obviamente, antes que Augusto, ya hubo en este caso,
generales de época republicana que se rodearon de sus propias guardias personales, ¿no? Como por ejemplo el Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto del africano, ¿no, Ángel? Que ya se sirvió de una guardia de corps. Se me pone la piel de yo cuando veo Cartago de Lentaelios, qué grande es Emiliano. El tercer fundador o el cuarto fundador de Roma, el Emiliano. Sí, este hombre, bueno, todo viene en este caso, todo viene al tema este de los clientes, ¿no? Pues los clientes y los mejores legionarios se los puso, como dices tú, a protegerlo. Eran unos beneficiarios, eran unos legionarios especiales que su misión principal era defender al legatus, que era la persona que tenía el imperio. En este caso, Escipión Emiliano es un general de reconocido valor, ¿no? Tuvo Numancia, tuvo Cartago, ¿no? Y tenía este cuerpo que su misión no era ganar las batallas, su misión no era luchar, que también lo hacía, sino que era defender al legado. En este caso era una guardia más bien privada que lo defendía él, ¿no? Y esto se fue extendiendo, ¿no? También dicen que Julito, nuestro amigo el divino César, también tenía algo parecido. En este caso muchos de ellos eran hispanos y su misión era defender a la persona que tenía el imperio, que era el más importante, en este caso de la legión. Como Julio César, si perdía la vida en batalla, se perdía la batalla seguro. Y esto quizá inspiró también a Augusto a hacer esto. Correcto, la creación oficial del cuerpo de guardia pretoriana se le atribuye evidentemente a Augusto, ¿no? Y bueno, basándose un poco en la tradición, en las necesidades del momento, pues en el año 13 a.C. decide darle forma definitiva al proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que ya llevaba tiempo, imagino, con una guardia privada. De hecho, recuerda tú, Ángel, ten en cuenta que él creó este cuerpo de élite basado o sacando legionarios de las propias legiones y convirtiéndolos en esta guardia pretoriana, pero él ya tenía los custodes germanos, él ya tenía una guardia germana que le acompañaba y que había estado con él, o sea que realmente siguió un poquito el ejemplo de Julio César o de hombres como Pompeyo o como Marco Antonio, que también tenían sus hombres de confianza y que en origen eran bárbaros. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué eran bárbaros? Pues porque eran quizá menos corruptibles que un propio romano, ¿no? En sí. ¿O qué, Ángel? ¿Tú qué opinas? Cualquiera se fiaba de un romano, Sergio. Cualquiera se fiaba de un romano. Cuidado con estas cosas. Los estableció fuera de Roma y eran tropas auxiliares. Y la misión era, pues eso, la guardia germana era los que estaban más cerca, los que rodeaban. Los que estaban en el palacio, ni cuando él se movía, pues íbamos con ellos. Bueno, quizás dijo, vamos, después de tener a estos hombres, dijo, esto hay que regularizarlo porque otra cosa no hizo, pero reformas. Augusto reformó hasta la forma de las piedras, quiero decir. Esto fue un hombre que reformó todo lo que quiso. A ver, voy a decir una frase. A ver. Reformó hasta la propia reforma. Bien, sí, yo creo que sí, Yo creo que sí. Tuvo buena prensa, porque yo creo que es cierto que la gente le permitió todas estas reformas, que algunas son duras, porque es que Roma lleva 100 años de guerra. Quizás anterior y todo. Hasta que llegó él, que acabó con Marco Antonio, luego vino una paz, al menos interna. En la frontera, los limes son otra cosa. Pero Roma conoció un periodo de paz muy largo dentro de Roma, ¿no? Y le permitieron todas estas cosas. Y organizó, hizo una dotación, una guarnición en Roma. Huidiles, los vigiles, las cohortes urbanas y los pretorianos. Y todo esto es para asegurar Roma, para asegurar la paz en la misma ciudad y para asegurar, evidentemente, su propia vida, ¿no? De ahí salieron los pretorianos. Correcto, pues evidentemente los pretorianos eran el único cuerpo militar permitido dentro del Pomerium sagrado de Roma, como había dicho Ángel, ¿no? ¿Qué poder tenía que tener este hombre pues para que le dejaran meter gente armada dentro del Pomerium, de uno de los recintos sagrados de la propia ciudad, ¿no? El alma, el corazón de la ciudad, ¿no? Entonces, evidentemente en principio se crearon 9 cohortes pretorianas, formadas cada una de ellas por unos 500 hombres, y de estas 9, según Suetonio, solo 3 estaban acuarteladas en lo que era la ciudad de Roma, en lo que era la capital, la urbe, ¿no? El resto de ellas estaban repartidos por las zonas limítrofes de la capital y además la corte acantonada en la capital disponía de una turma de caballería que patrullaba el pomerium de la ciudad, ¿vale? O sea que con el paso del tiempo se dice que las cohortes pasaron de 9 a ser 12, pese a que cuando 3 de ellas se constituyeron como vigiles, volvieron a ser 9 de nuevo. O sea que es un cuerpo en constante cambio, ¿verdad? Una evolución y se adapta a las funcionalidades y a las necesidades de cada momento. Como Roma y como el ejército. A veces
parece que sea una cosa estática, pero no, la Roma del siglo I antes de Cristo no es la misma que la del siglo II, ni tan siquiera la Roma del 31 antes de Cristo es la del 13. Dicen que en esta época, Sergio, no había todavía casa pretoria, no había un cuartel de los pretorianos, y los pretorianos vivían en hospedaje. Estoy seguro que Augusto, con lo listo que era, cogió 3 o 4 pretorianos de estos y los metió en casa de senadores selectos, los cuales estaban encantados con estos hombres en sus casas, y a ninguno de ellos se le ocurrió hacer ningún complot contra el emperador. Todo esto por buena fe. Llámalo tonto. Otra jugada estratégica de Augusto, ¿no? Que esos pretorianos estuvieran acogidos en casa de sus enemigos o sus hipotéticos enemigos políticos, gente que podría cuestionar que él estuviera quedándose con todo el poder, y de ahí pues el miedo, ¿no? El miedo de tener a alguien que te está vigilando en casa. O sea, que eso es temible. Esa gente tenía que, vamos, yo me imagino a cualquiera de esos senadores diciéndole a su familia, por favor, no digáis nada aquí que pueda comprometerme, que tengo aquí al pretoriano que está con las orejas. Cuando algún senador de estos en la cena dijera algún comentario, como por ejemplo, creo que Augusto se ha pasado subiendo los impuestos, algún pretoriano miraría a la hija Puela y le diría, pues tu hija es bonita, ¿no? Se acabaría cualquier, vamos. Y el padre diría, no, sí, está bien subir impuestos porque necesitamos más pretorianos. Hay que pagar más. Sí. Yo pagaría más. Se ha quedado corto Augusto. Pues sí, pero Sergio, Augusto, por desgracia, después del disgusto de Teutoburgo, pocos años después, 5 años creo que duró sufriendo, a la noche soñaba con las águilas de Teutoburgo, murió en el 14 y todo cambia. Correcto, el prefecto de la Guardia Pretoriana por aquel entonces, Lucio Elio Sejano, se convertiría en una persona muy, muy influyente, hasta el punto de que tomaría decisiones de Estado, básicamente porque el emperador Tiberio, o sea, el primer emperador, digamos, legal, el heredero de Augusto, no quería ostentar ese cargo, no le apetecía ser emperador, y optó muchas veces por irse fuera de Roma, irse a Capri, hacer sus historias raras, que las fuentes también dicen que tenían sus paranoias. No vamos a hablar tampoco de Tiberio en concreto hoy, pero sí que es verdad que Sejano se convirtió en el gobernante de facto de la ciudad de Roma, porque al no estar el emperador, él era el que impartía la ley, impartía la justicia, era el prefecto del pretorio, de los cuales os hablaremos un poquito más adelante. Simplemente os hacemos un pequeño avance, porque él fue el que consiguió que en el año 23 después de Cristo se construyera el Castra Praetoria a las afueras de la ciudad, ¿vale? ¿Y eso qué hizo? Pues le dio a la Guardia Pretoriana un cuartel general, un sitio donde poder hacer y deshacer sin que nadie escuchara o dejara de escuchar. Entonces, eso es un hito histórico. O sea, Sejano, utilizando toda su influencia, pues consiguió que el emperador Tiberio autorizara la creación de este Castra Praetoria, ¿no? Que sería como un cuartel general. Pero, evidentemente, pues Sejano también era un hombre muy ambicioso, sus aspiraciones eran demasiado elevadas, y la avaricia personal hizo que fuese ejecutado por orden del mismo Tiberio, aunque eso obviamente pues no fue más que el inicio del papel que acabaría tomando ese cuerpo de élite. Pero bueno, historias aparte, no hay que juzgar, ya lo vamos a decir por adelantado, no hay que juzgar a toda la Guardia Pretoriana, ni a todo el cuerpo, ni a toda la evolución de la historia de la Guardia Pretoriana por prefectos del pretorio en concreto de épocas puntuales, porque estamos hablando de un cuerpo con muchísimos años de historia. Entonces habrá elementos malos y habrá elementos buenos, y en este caso Sejano fue quizá uno de los que más destacó, porque estábamos casi en una guardia embrionaria, ¿no? Al principio de todo, ¿no? Y contarte estas cosas, Ángel. Sí, bueno, es un mal ejemplo del principio. Este Sejano, es verdad que gobernaba Roma con mano de hierro. Tiberio estaba por otras cosas. Livia Drusila parece ser la única persona que hacía un poco de contrapoder. Y el Sejano también era inteligente porque creó Castra Praetoria fuera de Roma, a las afueras, al norte de Roma, que se accedía por 2 puertas, y lo creó allí fuera. Es lo que dices tú, salió de las casas de los senadores, pero la Guardia Pretoriana entró en un cuartel con unos muros de 4 metros y allí podía, pues bueno, hacer las conspiraciones que quisiera sin que nadie interviniera, ¿no?
le dio ese poder Tiberio. Los pretorianos, este Sejano, pues aprovechó su influenció mucho en el poder de Roma y fue el primer aviso, pero no fue el único. Poco después, a la muerte de Tiberio, apareció Calígula y aquí ya volvieron otra vez a intervenir. Yo creo, Sergio, quizás me equivoco, que cuando los pretorianos intuían un emperador débil, o al menos no fuerte del todo, ahí sí que tienen influencia. O problemático, que no favoreciera sus intereses económicos. Evidentemente no dejaban de ser soldados, antiguos legionarios que habían sido ascendidos a una posición de élite y que evidentemente esperaban el favor de manera económica, por decirlo de una manera que quede bastante fina, ¿no? Que el emperador les pagara por su protección y por cumplir sus servicios, ¿no? Sergio, era su función de existir. Tener un emperador al que servir. Si al que servía no le servía, pues utilizaban otro. Evidentemente, y eso fue lo que ocurrió con Calígula, ¿no? Que fueron ellos también los que sacaron a Calígula de circulación, porque realmente el malestar general que se vivía en Roma y la situación era bastante caótica, y pusieron a Claudio, que evidentemente también les convenía, o ellos creían que les convenía, ¿no? Porque en Claudio veían una persona también ampliamente manipulable, ¿no? Cuando realmente Claudio era un tipo muy, muy inteligente que había hecho todo por sobrevivir a todo ese momento, ¿no? Lo pusieron ellos, a Claudio lo pusieron ellos, o porque a ellos les interesaba por ser un hombre manipulable, o porque el propio Claudio les dio una jarta de dinero y dijo, ponedme a mí, no lo sabemos. Pero este fue el primer emperador que los pretorianos levantaron y le dijeron al Senado, este será el emperador. Y el Senado, claro, con una guardia armada en Roma, dijeron, y tanto que sí, nuestra voluntad es la misma. Claro, pero Ángel, esto quiere decir, lo que os queremos explicar con esta, o borrar un poco esa leyenda negra, es que no solo mataron o depusieron, sino que también elevaron. Es importante conocer el concepto de que la Guardia Pretoriana no solo tiene el mal karma o la mala imagen, la mala prensa de decir que asesinaba cuando no le interesaba a los emperadores, sino que también favorecía el elevar a emperadores en según qué momentos en los cuales el imperio también atravesaba por una situación crítica. Evidentemente, a lo mejor lo elevaron porque era tan malo Calígula que necesitaban un cambio radical y vieron en Claudio o una persona manipulable o una persona suficientemente inteligente como para gobernar un imperio que en aquel momento estaba bastante tocado porque yo lo veo así, pero a ver, nos podéis dejar en comentarios lo que vosotros opinéis, ¿no? Pero Sergio, si tengo que comparar, si tengo que elegir entre Calígula y Claudio, hay color. Es decir, aquí los pretorianos acertaron. No sé si fueron estas sus intenciones, pero era mejor para Roma Claudio que no Calígula. No, evidentemente. Y después de estos, pues evidentemente hay una larga lista de emperadores que cayeron bajo las espadas de los guardias pretorianos, desde el propio Domiciano, que había sido elevado por la propia guardia, hasta Nerva, hasta Pertinax, que solo gobernó 86 días, o Caracalla, ¿no? O sea que esos son los más conocidos. Y además destronaron a otros tan importantes como, por ejemplo, Nerón o el propio Vitelio, que también posteriormente fue ajusticiado por la misma guardia del pretorio, ¿no, Ángel? O sea que la lista es evidentemente larga y evidencia que jugaban un papel muy importante dentro del futuro del propio imperio. Eso nos da que pensar, pero no siempre para matar, sino que a veces para colocar a gente de sus intereses. Sí, bueno, es como he dicho, la larga historia de los pretorianos de 300 y pico de años, pues hay épocas de todo. En las épocas de los Pulpo Aulios no se escucha a los pretorianos. En las épocas buenas de los Julios, pues tampoco. Quiero decir, con Calígula tuvieron algún problema, pero, ¿vale? Claro, en la época, por ejemplo, nos has nombrado a Vitelio. Bueno, vale, a Vitelio se lo cargaron los pretorianos, pero las legiones de todos los frentes ponían emperadores. Hubo 4 ese año. Quiero decir que, bueno, los pretorianos eran un cuerpo de ejército, pero ¿qué los diferenciaba de las legiones de Oriente? Que pusieron a Vespasiano, que tiene buena fama, ¿no? Bueno, pues no dejaban de ser parte del ejército romano, ¿no? Estaban en Roma y tenían quizás un poquitín más de maniobra, ¿no? Pero quizás, por ejemplo, Pertinax, este sí que es un hombre que podría haber sido bueno y cayó, bueno, creo que por tacaño, pero bueno, no les dio lo que les dio, pero los otros que has nombrado son emperadores que podríamos denominar de los débiles, o al menos considerados así.
A un Trajano esto no le hubiera pasado, ni a un Adriano. Hombre, claro, desde Domiciano, desde Nerva, pasa toda la dinastía Ulpio-Aelia, ¿vale? Y pasan todos los emperadores hasta llegar a Cómodo, y ninguno de los buenos emperadores, de los llamados 5 buenos emperadores, ninguno tuvo problemas con la Guardia Pretoriana. Estamos hablando de 100 años en los cuales la Guardia Pretoriana no aparece más que para ir a combatir, que de eso luego hablaremos también. Utilizarán a la Guardia Pretoriana como fuerza de choque y como fuerza de combate. Entonces, cumplirá su función. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno era estable, que se controlaba a la Guardia Pretoriana, aunque la Guardia Pretoriana no necesitaba intervenir en los asuntos de Estado, porque no había un emperador débil, ¿vale? Es a partir del año 182, cuando muere Marco Aurelio, que el que se eleva es Cómodo, que a partir de ahí sí que la situación cambia un poco, ¿no, Ángel? Claro, cambia un poco, pero Sergio, cambia un poco, no los pretorianos, toda Roma. Que al final no deja de ser un síntoma. Septimio Severo, o la dinastía Severa, intenta hacer más o menos lo que puede, pero es el principio del fin, que luego viene la anarquía militar, los ilirios, y esto es un desastre, no por los pretorianos, es que en cada esquina del imperio las tropas ponían a su emperador. Los pretorianos también. Claro, estamos hablando no de un síntoma de crisis dentro de la Guardia Pretoriana, sino que a lo mejor la Guardia Pretoriana aprovecha también que el imperio está pasando por unos momentos de crisis para decir la suya también, como lo podían hacer las legiones de Panonia o las legiones del Rin, porque de hecho cuando es asesinado cuando es asesinado Cómodo, en el año 192, no pasa ni un año que hay 4 o 5 emperadores, y que el que viene es otro general que ha sido Septimio Severo, que es un legado que está elevado por parte de sus propias tropas. O sea que realmente no deja de ser tampoco o también una imposición por parte del ejército. Pero al final, Albino creo que lo pusieron las tropas de Britania, a Septimio creo que lo pusieron en Oriente, al pobrecito de Dinio Juliano lo pusieron los pretorianos. Dice que compró el título, pero igual es mala prensa, yo qué sé. Es que estas cosas son complicadas, ¿no? Pero al final es el síntoma del movimiento. ¿Por qué los pretorianos hay que darles mala fama que las legiones de Britania o las de Oriente, que pusieron también emperadores? Fueron 5 emperadores ese año. Eso es. El que se alzó con la púrpura, pues ya sabéis que fue Septimio Severo, y lo primero que hizo... El mejor de todos ellos. Sí, lo que hizo fue realmente, cuando llegó a Roma, pues instaurar su propia Guardia Pretoriana. De hecho, dicen que arrinconó a los pretorianos de Roma, los obligó a desarmarse, si no, algunos los ejecutó y todo, y obviamente pues él puso su propia Guardia Pretoriana con su propia gente de confianza, y lo primero que hizo fue instalar una legión muy cerquita de Roma, para mantener controlado al Senado y para que nadie se le alzara, ¿no? Que es una legión más los pretorianos suyos. O sea, imaginaos el control político que había en ese momento en Roma. Yo creo que la legión, la segunda pártica, que eran soldados, dijéramos, estándar, era para controlar a los panonios, a las tres cohortes que estaban en Roma, porque estos panonios, creo que muchos de ellos era la primera vez que entraban en Roma, y para ellos los romanos sería otra ciudad más, igual hasta enemiga, ¿no? Así que quizás los puso para eso. Pero no, como dices tú, dotó al prefecto del pretorio, que para él era un hombre de confianza, porque además Septimio Severo se peleaba todo el rato, así que era un poco, estaba de guerra. Bueno, él no es que estuviera de guerra, las fronteras le pedían guerra, ¿no? Y puso a un hombre allí de confianza, pero le dio mucho poder. Tenía estas legiones y tenía también la segunda pártica. Son muchos hombres para controlar al Senado. Evidentemente el Senado no miró muy bien a Septimio Severo, ni a toda su dinastía. Correcto. Luego entramos, como ya sabéis, en el periodo de la anarquía militar, donde hay muchos emperadores, la Guardia Pretoriana jugará un papel muy importante también, y nos plantamos en el año 284 después de Cristo, cuando se eleva al cargo de emperador Diocleciano, ¿vale? Que sí que asestó un duro golpe a la Guardia. Quizá ya cansado de tanta intriga palaciega, pues decidió que ya era suficiente. Los relega a un segundo plano, y a la vez lo que hizo fue crear 2 grupos nuevos de guardias personales, a los que llamó jovianos y herculianos, en honor al dios Jove y al dios Hércules, al semidios, ¿vale? Y los pretorianos pasaron a ocupar un pequeño rincón en la capital, recluidos en lo que sería el Castra Praetoria, ¿vale? Esto sí que es un golpe de efecto que dejó a los pretorianos como en un papel muy segundón, ¿no? Pero obviamente los pretorianos seguían estando ahí, ¿no? Y obviamente luego... Estos jovianos, estos
herculianos eran las guardias, porque la tetrarquía se dividió el imperio en 2 Augustos y 2 Césares, y estos eran las guardias personales de estos, ¿no? Y los pretorianos, como dices tú, pues quedaron allí como la guarnición de Roma, no tenían ya la misión de proteger al emperador, pero aún así eran muy influentes, ¿no? Yo creo que Diocleciano también se hubiera cargado a las legiones panonias, a las renanas, a las de Oriente y a las de Britania, pero no podía porque se quedaba sin ejército, porque la mitad del siglo III es un escándalo. Correcto, y años más tarde, cuando Constantino el Grande, el hijo de Constancio Cloro, se enfrenta a su gran rival Magencio, este último, pues sabemos que cuenta en sus filas con lo que queda de las tropas de la Guardia Pretoriana. Y tras la derrota o tras la victoria de Constantino en el Puente Milvio, en el 312, la unidad fue totalmente disuelta y sus cuarteles destruidos para siempre. Y eso sí que supuso un cambio radical en lo que es la estructuración de la Guardia Pretoriana, ¿no? Bueno, este es un poquito el recorrido en líneas generales, porque me parece que es importante que sepáis que en el 312 desaparece y se crea en el 13 a.C. O sea, imaginaos que son 350 años casi de historia. Es un recorrido muy amplio, ¿no? Como dices tú de la mala prensa, en todo este tiempo pusieron emperadores, es cierto. No creo que pusieran más emperadores que las legiones de Rin o de Panonia. Eran parte del ejército y hacía exactamente lo mismo que hacía la otra parte del ejército, que es poner al hombre que más le interesaba. Pero también durante los Julios y durante los Flavios y los Publios también fueron parte íntegra del ejército y lucharon en primera línea de una manera muy buena. Un fracaso hubo, como también hubo algún fracaso en las batallas de Roma, pero eran la punta de lanza del ejército. Correcto, cuando los emperadores tenían que llevarse a tropas de élite a las batallas, no dudaban en llevarse a la Guardia Pretoriana, o sea que de hecho estaban bien preparados, bien entrenados y contaban con una formación de élite, por eso cobraban más evidentemente, pero cuando se requería sus servicios sí que estaban allí en primera línea de batalla, ¿no? Y ahora permitidnos que entremos un poquito más a ahondar en la figura del prefecto del pretorio, ¿no? Porque realmente es quizá el elemento a destacar, porque a veces hablamos de que si la guardia conspiraba, que si la guardia asesinaba, pero no era toda la guardia la que hacía eso, sino que realmente los personajes poderosos, los jefes de estos pretorianos, esos prefectos del pretorio, que en ocasiones era uno, en ocasiones eran dos, dependiendo de la situación, pues oye, también jugaban un papel político muy influyente. Entonces os vamos a explicar más o menos cómo surge, cómo se crea esta figura, ¿no? Y haremos un repaso por algunos de los personajes más destacados de... Perdona, Sergio, que haga un inciso, pero me acaba de venir, he bebido un poco de té con limón, y me acaba de venir una inspiración. Los dioses ya saben que son así. El prefecto del pretorio era un ecuestre, y era el máximo cargo que podía tener un ecuestre. Los senadores eran de otro rango, y luego había otros bueno, los plebeyos estándar, ¿no? Era el máximo cargo. Quizás por eso querían tanto este cargo, ¿no? Tenían esto Egipto, verdad que Egipto también era un cargo ecuestre importante, y creo que había 2 o 3 pretorías en los Alpes, muy chiquititas. Y esto era lo máximo que podía alcanzar un ecuestre. Esto quizás es lo que hace que lleguen hombres con tanta ambición allí, porque este es el sumo, lo más increíble, lo más fuerte que puede hacer un ecuestre, ¿no? Con lo cual, esos hombres serían muy ambiciosos. Correcto, el ejemplo de Sejano lo hemos dicho, ¿no? Que Sejano fuera el que estuviera mandando en Roma y fuera el segundo por debajo del emperador. Un ecuestre al mando, dirigiendo a hombres mucho más poderosos que él, que le servían. Imaginaos, es que es la paradoja de la situación, ¿no? Imaginaos cómo podían sentirse estos prefectos del pretorio y cómo podían ser de ambiciosos, que es lo que dices tú, Ángel, ¿no? Hombres de un estatus social más bajo, llevando prácticamente las riendas del imperio o influyendo directamente sobre el propio emperador, ¿no? O deponiendo, matando, colocando. Sí. O sea, esto es un... Además, le pones quitando del prefecto Urbi, que tenía las 3, también fue variando como todo, ¿no? Las cohortes urbanas, toda la guarnición de Roma, los vigiles también estaban a cargo de un prefecto vigiles, pero estaban también en el pretorio o dependían también del pretorio. También tenía las otras cohortes pretorianas que estaban en Italia, pero es que también se extendió el poder a las tropas que había en Italia, incluso las navales.
O sea, era un hombre que tenía un poder militar importante, pero es que además estaba junto a Roma. Las legiones tardaban en llegar. Cualquier legión que quisiera apoyar al Senado tardaba en llegar, ¿no? Así que tendrían que ser hombres, los hombres que hubo tuvieron que ser hombres de gran, ¿cómo diría yo?, de gran servicio a Roma, que ellos pensaban que le estaban haciendo un servicio a Roma. Pero si fuera un hombre ambicioso, tenía en sus manos todo lo necesario para controlar el poder. Hostia, es que imaginaos, tropas terrestres e incluso, como ha dicho Ángel, flotas de guerra como la de Rávena y la del Miseno, que esto es importante. Ostentaban también el mando de milicias rurales y de otro tipo de tropas que eran las llamadas stationari, que estos eran los que se encargaban de combatir a bandidos y prevenir posibles revueltas. O sea que imaginaros, tenían funciones militares, además funciones políticas también, y el prefecto del pretorio además se encargaba del abastecimiento de todas esas tropas que estaban bajo su mando. Además, en momentos determinados amplía su rango de poder y se le otorgan funciones judiciales, además de juzgar situaciones que ocurrían en el suelo italiano. O sea, tú imagínate el poder que te otorga esto para liquidar a gente y sacarte gente del imperio. Es que es supongo que la excusa es vas a conspirar contra el emperador y si yo no puedo investigar, si yo no tengo estas funciones de fiscal, juez y verdugo, pues no puedo todo junto, pues no puedo actuar, y el emperador temeroso le diría, pues adelante, yo quiero vivir bien y salvar mi vida. Bueno, hasta la aparición de la figura del prefecto del pretorio, como ha dicho Ángel, pues el que hacía esa tarea de seguridad en la ciudad pues era el prefecto de la ciudad, pero evidentemente este no tenía tanto radio de acción, sino que abarcaba solo las cortes urbanas, con lo que tenía un poder mucho más limitado. Y obviamente pues con esto nos vamos hasta el momento en el que aparece pues Septimio Severo, que él evidentemente pone a gente de su confianza tanto en la guardia pretoriana como en los cargos de prefecto, y fue Severo el que empezó o quiso cambiar un poco la situación, y lo que hizo fue reforzar la figura de este hombre, y además lo hizo, como hemos dicho antes, instalando a esa segunda legión pártica de manera fija, creada por él mismo en el Monte Albano, a las afueras de Roma, y esa fuerza legionaria lo que haría sería quedar bajo el mando directo del prefecto para lo que él quisiera. O sea que el prefecto del pretorio en tiempos de este buen hombre tenía a sus cohortes urbanas, a sus vigiles, a sus cohortes pretorianas, y además tenía la legión segunda pártica a un tiro de piedra. O sea que imagínate el poder que implica todo eso. Es que ¿quién le sopla al prefecto? ¿Quién le sopla? Nadie. Yo me imagino que la visión que tenía Septimio, supongo que él intentaría buscar un hombre que él pensaba que era de perfecta confianza, ¿no? Pero yo me imagino que él veía que había problemas en las fronteras, y un poco la visión romana esta del dictador y del magister equitum. O sea, yo tengo que dejar aquí un hombre que tenga mucho poder para controlar la ciudad, porque yo no voy a estar como dictador, como emperador en este caso. Septimio Severo hizo muchas campañas, ¿no? Y quizás yo creo que no temía tanto a los enemigos externos de Roma como a los internos, claro. Puso a Plauciano, a un amigo suyo de confianza que había sido oficial en su legión, y allí pues obviamente pues tiró un poco de contactos, ¿no? Y Plauciano era un hombre que le rendía cuentas a él y le debía todo a él. Claro. Entonces... Y los mismos pretorianos eran panonios, eran tropas suyas que habían luchado con él. No eran aquellos antiguos pretorianos hijos de bien de romanos, sino en este caso eran soldados, rudos soldados, acostumbrados a la férrea disciplina militar, totalmente fieles a su mando, ¿no? Y bueno, él pensó que esto iba a ir bien. Bueno, con Septimio Severo fue bien. No duró mucho, pero con él fue bien. Sí, no, y además autoridad militar, potestad civil y posibilidad incluso en momentos determinados de acuñar moneda. O sea que se encargaba el prefecto de administrar el territorio y de temas judiciales. O sea, como veis... El emperador 2, Sergio. El emperador 2. Correcto. Las mismas responsabilidades que podía tener el propio emperador, ¿no? Cuando Septimio se iba lejos, pues dejaba a Plauciano allí, y Plauciano pues hacía y deshacía, ¿no? Evidentemente tendría o mantendría una correspondencia, pero me imagino a Severo diciéndole: me voy a Britania, me voy al Rin. Y le dice: Plauciano, tú, como si fueras yo, como si fueras el emperador, tú mismo, aquí, infórmame, haz y deshaz, que no hay ningún problema, que tienes toda la autoridad. Y todos esos senadores, cuando dijeron: buf,
menos mal, ya se va Septimio Severo y nos deja en paz. ¡Buah! Pero el que se queda no veas, que se queda aquí Plauciano, que es aprendiz del maestro, ¿no? O sea, imagínate la situación. No, yo no querría ser senador. En esta época no querría ser senador. Un poco después no querría ser prefecto del pretorio, pero en esta época no querría ser senador. ¿Pero por qué reacciona así este Septimio Severo? Porque anteriormente con Cómodo había tenido, con Cómodo y con el año de los 5 emperadores, ¿no? Los pretorianos habían tomado partido por los emperadores, ¿no? Cómodo, el buen emperador Cómodo, este tan famoso de la película El dicho buen emperador, de una manera irónica que todo el mundo lo entienda, es el que sale el emperador en la película de Gladiador, ¿no? Pues este hombre, pues bueno, puso a su prefecto del pretorio de plena confianza. El hombre no acertaba mucho en las cosas y la primera cosa que se encuentra pues es una conspiración para matar al propio Cómodo, ya de un prefecto del pretorio, y dicen que incluso de su propia hermana. Yo no sé si Cómodo ahí fue donde se estropeó. Bueno, debe ser un duro golpe, ¿no? Porque me parece que este prefecto del pretorio, Paterno, por eso digo bien el nombre, Tarruntenio Paterno, había servido a su padre como prefecto del pretorio, ¿no? Y lo conservó por lo menos desde el año 180, que subió del poder, hasta el 182. Y en el 182 se produjo pues esa especie de conspiración en la cual estaba implicada también la propia Lucila, hermana de Cómodo, ¿no? Para atraparlo. Y en ese momento, obviamente, pues Cómodo lo quitó del medio, como quitó mucha gente, y obviamente en aquel momento a lo mejor sí que es verdad que cambió el chip, ¿no? Y uno de los consejeros de confianza de Marco Aurelio, ¿no? Pues se convirtió en uno de los principales conspiradores, o que él creía que querían liquidarlo, que a lo mejor sí que es verdad, ¿no? Esto, pues obviamente, pues como ya sabéis, las fuentes no son muy explícitas, ni son muy claras y son siempre partidistas, ¿no? Pero sí que es verdad que eso hizo que él tuviera que adoptar otra serie de decisiones, ¿no? A la hora de designar al siguiente, ¿no? Bueno, se volvió un poco loco, dicen que se volvió un poco loco, tipo Domiciano, y la gente de bien de Roma se fue de Roma porque dijo, igual piensa que soy yo, ¿no? Creo que hasta hombres tan importantes como Septimio Severo y como Pertinax tuvieron que irse de la purga. No sé si hicieron algo o no, pero se fueron de miedo, porque este tío estaba un poco volado. Este tío veía conspiraciones debajo de las piedras. Correcto, y después de la caída del prefecto Paterno, pues ocupó su cargo un hombre de origen itálico, un tal Tigidio Perennis, que se erigió como el hombre de confianza del emperador, fue prefecto y se convirtió en uno de los personajes más poderosos del imperio, y por lo menos hasta el año 185, ¿no? Que fue el año de su fatídica caída, porque obviamente este personaje... 3 años le duró a Cómodo, su hombre de confianza, 3 años. Claro, utilizando esa influencia o esa ambición personal, pues lo que hizo fue convertirse en un grano en el culo para Cómodo, que obviamente cuando se dio cuenta de qué clase de persona era y cómo aprovechaba para enriquecerse a su costa o a costa del imperio, pues también lo liquidó, se lo sacó de en medio, ¿no? Y obviamente entonces fue peor, porque podríamos decir que ahí sí que se le fue la cabeza del todo, porque Cómodo reaccionó con una excesiva contundencia, lo mandó ejecutar junto a sus hijos, que también estaban implicados en todo este tema de corrupción, y se dio cuenta de que el error radicaba en el hecho de que un solo hombre ostentara tanto poder. Eso, Ángel, obviamente, fue quizá también una mala decisión, ¿no? Porque dice, si uno tiene mucho poder, se lo doy a 2 y siempre habrá uno que será más ambicioso. Se lo doy a 2 a ver si va mejor, y ese va mejor duró 3 años. También estos pobrecitos pues tuvieron ambición. Es lo que digo, es la época y el emperador. Cómodo, yo creo, es lo que dices tú, en este caso Cómodo probablemente te estoy viendo desde los hombres importantes de Roma. Cuando tú tienes una persona que es un poco, vamos a entenderlo desde el punto de vista de ahora, dictatorial, pero sabe lo que tienes que hacer para sobrevivir, pues tú te adaptas, no te metes en problemas, intentas aprovecharte de la economía o de lo que sea. Pero cuando tienes a un hombre que no sabe si un día va a desconfiar de tú, te va a matar, o va a matar a tu familia, o que no sabes qué hacer para seguir viviendo, pues al final suceden todas estas cosas, ¿no? Además, no tendría la sensación Roma de ningún tipo de control de Cómodo, porque era un hombre que probablemente actuaba pues así,
pues ahora mató a toda la familia, ahora mató a este senador me ha dicho algo malo, lo mato, o yo creo que está me está conspirando contra mí, lo mato, y claro, nadie sabría qué hacer para seguir viviendo, ¿no? Pues pasan todas estas cosas siempre. Correcto, así que decidió colocar 2 prefectos para que se repartieran las funciones en el cargo, y este biprefectado, ¿vale? Se mantuvo vigente hasta el año 189, es decir, de 186 a 189, momento en el que ascendió al cargo un liberto llamado Cleandro. Y este Cleandro, bueno, fue un personajazo, fue un crack. Se dedicó incluso a vender cargos políticos, bueno, entre otras malas praxis. O sea, eso es muy romano también, vender cargos políticos. Hizo lo que vio. Correcto. Se granjeó muchísimos enemigos, más de los que debiera a un liberto, y, hombre, al cabo de poco tuvo incluso lugar una revuelta popular que acabó con su propia ejecución. Cleandro fue ejecutado, le sucedería un tal Julio Juliano, que pasó sin pena ni gloria. Este no sabemos qué hizo porque pasó por allí. Poco. Juliano dejó paso a un personaje que sería fundamental en el destino de Cómodo, un tal Quinto Emilio Leto. Bueno. Y es que este Leto estuvo poco tiempo en el cargo, pero... Pero a ver, voy a averiguar. Leto miró el historial y dijo, en los últimos 10 años han muerto 14 y yo no voy a ser el siguiente. La culpa la tendrá el emperador. Y así se acabó Cómodo. Correcto. Leto participó en la conspiración que acabaría con la propia vida del emperador Cómodo. ¿Vale? No lo hizo solo, evidentemente, tampoco fue el brazo ejecutor. No, Pertinax no tuvo nada que ver. Bueno, dicen que fueron muchos los que instigaron a formar parte, le instigaron a Leto a formar parte de la trama, porque evidentemente había muchísimos senadores que estaban ahí metidos en el ajo, ¿no? Dicen las malas lenguas que estos que decidieron acabar con Cómodo decidieron que el emperador nuevo tendría que ser Elvio Pertinax, del cual dicen que no estaba al corriente de la trama. No. Un alto cargo, un alto general, un general prestigioso, como lo sabía, amigo de su padre, vamos, que había salvado a Marco Aurelio 700.000 veces en la guerra marcomana, no sabía lo que sucedía. Pobrecito, pasaba por allí. Bueno, también duró poco, con lo cual tampoco sabemos si no lo aprovechó mucho. Pero vemos que todos estos tumultos de la Guardia Pretoriana, vuelvo a repetir, suceden cuando hay inestabilidad. Ahora que tenemos aquí la máxima inestabilidad, tenemos a Pertinax, que casualmente muere, y aquí tenemos esta bonita venda que dicen, ¿no? Que Didio Juliano, pues dicen, yo lo he oído así, Sergio, que se fue al pretorio, a la puerta, los pretorianos habían cerrado la puerta con llave y dice, cuidado, a ver qué es lo que pasa, y este hombre dice, oye, que yo quiero ser el próximo emperador. Y aquellos dentro de broma le dijeron, pues nos va a dar 1 billón de sestercios a cada uno. Y dijo, vale, y un pretoriano que estaba en la puerta, de guardia de puerta, le dijo, oye, has pedido 1, pide más, porque este tío, 2, y dijo, 2. Y al final, pues a cada pretoriano le dio 2 millones de sestercios. Y aquellos dijeron, pues tú eres el mejor emperador que puede haber para Roma de toda la vida. Y lo dijeron de emperador. Así fue, Pertinax murió, en extrañas circunstancias también. Bueno, pues con Pertinax muerto, Didio Juliano, que se postró a los pies de Septimio Severo cuando Septimio entró con las legiones en Roma, ¿no? Sí. Pues nos encontramos en un periodo de mucha inestabilidad, y en esta época de transición, pues otros hombres ocuparon la prefectura relevando a Leto, que obviamente pues Leto pasó a mejor vida, y los más importantes fueron, como hemos dicho, Plauciano, el amigo personal de Septimio Severo, que ocupó el cargo durante bastante tiempo, y Papiano, que le sucedió o que incluso compartió durante un tiempo el mando de la guardia del pretorio, ¿no? Estos hombres, se dice que de Plauciano y Papiniano, fueron hombres versados e intelectuales de su tiempo. Y cuando Severo murió en York, allá por el año 211 d.C., y le sucedieron en su cargo sus 2 hijos, Caracalla y Geta, ya todos sabéis cómo acabó la historia entre los hermanos. ¿Se sabe, Sergio, algo de la Guardia Pretoriana durante el reinado de Septimio Severo, que fue un emperador fuerte, quizás el último fuerte de ese siglo, bueno, hasta Diocleciano, el último fuerte de este siglo, bueno, Aureliano también? Pero bueno, dijéramos aquí que es el principio del mal, ¿no? Tampoco pasó nada. Es un emperador fuerte que al comando férrea Roma funcionó relativamente bien
vino Caracalla, vino Geta, Geta murió en extrañas circunstancias, cayó encima de una espada, dicen, de su hermano, y otra vez volvemos con los problemas, porque era otra vez un emperador un poco falla. Si mata a su hermano, imagínate qué podrían pensar de los demás. De hecho, cuando Caracalla se va a hacer esa expedición a Oriente contra los persas sasánidas, es precisamente el prefecto del pretorio, Macrino, el que se encarga de sacarlo del tablero también, ¿no? Porque realmente quizá lo hizo también por el temor de tener un personaje bastante inestable como emperador, ¿no? Y un día estás de prefecto y otro día piensas, hostia, y si nos hace lo mismo que pasó en tiempos de Cómodo, pues realmente el prefecto del pretorio aquí se adelanta, toma una decisión seguramente con sus socios y sus subordinados, eliminan a Caracalla y él mismo, Macrino, se convierte en emperador. Pero obviamente luego llega el emperador del niño Heliogábalo, ¿no? Y pues a través de su madre y de todas las Julias, todo el rollo... La superabuela... Correcto, hacen una liada allí, Macrino es asesinado junto a su hijo y elevan a Heliogábalo al poder, ¿no? Y obviamente pues con esto también entramos en otro periodo de inestabilidad, otro periodo de crisis y obviamente pues Heliogábalo sabemos que no hizo las cosas mucho mejor que su predecesor y es dentro de esas excentricidades donde nombra prefecto a un hombre poco capaz, ¿no? Y esa decisión, entre otras muchas, acabarían con una propia conspiración y la muerte del emperador y de su madre, ¿no? Y obviamente pues esto es una situación bastante complicada, ¿no? Es curioso, es el único prefecto poco capaz que no fue capaz de defender al emperador. No quiso asesinarlo, no pudo defenderlo. La abuelísima hizo un complot. Dejó que los matara, ¿no? Sí. Qué fuerte, tío. Bueno, vamos a hacer ahora sí mención algunos casos en los que los emperadores fueron asesinados en plena campaña militar en Oriente. Y el primero de ellos fue Gordiano III, uno de los primeros emperadores de esta anarquía militar, un emperador bastante joven, que acudió a la frontera oriental para frenar... Sergio tampoco quería ser emperador. Estaba por Roma, que dicen que iba por los lupanares viviendo la vida, y como fue el único que quedó de su familia, pues le dijeron, tú serás emperador. Y él dijo, onda, pues bueno. Y se sirvió de un gran prefecto del pretorio que fue Timesiteo, ¿no? Que fue un gran prefecto del pretorio, que el pobre tuvo la mala suerte, la mala fortuna de morir, que aparte era el suegro del emperador, de Gordiano III. Tuvo la mala suerte, la mala fortuna de morir en plena campaña. Había dos, ¿no? No me equivoco, es que había dos prefectos, Filipo y este. Estaba Filipo, que era, digamos, Filipo y su hermano eran los que estaban por debajo de Timesiteo, y cuando Timesiteo murió, seguramente a manos de Filipo y de su hermano, pues sí. Lo que hicieron fue que Filipo subió y su hermano subieron a ostentar el cargo de prefectos del pretorio, y ya que estaban, ¿no? Obviamente, pues quien dice me cargo al prefecto, pues dicen ya aprovecho y me cargo a Gordiano III, que es un ser débil y que no pinta nada, y yo me erijo en emperador. Filipo el árabe, aquí lo tenemos. De prefecto, o de segundo de la prefectura del pretorio, a primero, y de primero a emperador. No sé, imaginaos, ¿no? Una situación. Es también... una manera de ganarse el imperio, tío. Pero son tiempos complicados. Claro, Ángel, pero son tiempos complicados donde evidentemente la guardia va un poco acorde a la situación global del imperio, ¿no? Estamos hablando de Gordiano III, ese año cuando hubo 7 emperadores en Roma. Por lo menos, claro. Fue el año de Balbino y Papieno, no sé quién más, ¿cómo se llamaba este? El Tracio, Maximino el Tracio, luego Gordiano I, Gordiano II y luego el tercero. ¿Y este fue el que quedó? Claro, correcto. Estamos hablando de unos años súper convulsos, ¿no? Entonces, evidentemente la guardia iba un poco al son de la dirección que tomaba el propio imperio, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si hubiese habido un emperador fuerte y estable? Pues seguramente no habría habido figuras dentro del prefecto del pretorio, claro, que hubiesen ostentado tanto poder. Esta anarquía militar no deja de ser, pues los pretorianos ponen emperadores y los matan, y las tropas de los demás sitios ponen pretorianos y los matan, ¿no? Caro y Numeriano, padre e hijo, también tuvieron problemas con estos prefectos, ¿no? Un tal Apro pues también acabó con la vida de estos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es el síntoma del imperio. ¿Y los pretorianos qué son? ¿Que no son imperio? ¿Que viven en una burbuja?
¿no? Son parte de todos estos complots. Cuando Numeriano y Caro, yo ahora no soy capaz de recordarlo, pero cuando Numeriano y Caro están en el Imperio, ¿cuántos usurpadores había? Pues contar. Pues, ¿y qué los ponía estos? Imagínate. ¿Qué los ponía estos? Por los legionarios. Era la pudredumbre del ejemplo del Imperio. De hecho, uno de los generales del momento, Diocles, fue el que acabaría con la vida del prefecto del pretorio, que acabó con la vida de Numeriano, ¿no? y de Caro. O sea que, y realmente Diocles se convirtió en Diocleciano, que fue un militar que se hizo con el poder, también con la púrpura, a través de una guerra civil bastante larga y sangrienta. Y en esos casi 50 años que dura la anarquía militar, el emperador que podríamos salvar, es decir, lo podemos salvar bien, es Aureliano, dijéramos que con notable, y después ya viene Diocleciano. Todo lo demás es un desastre total. Evidentemente, antes de Aureliano estaba Claudio el Gótico, pero el pobre pues murió de peste y no le dio tiempo de hacer muchas cosas. No digo que haya más buena intención, no, pero no pudieron hacer prácticamente nada. Y Aureliano sí, el restitutor Orbis, ¿no? Pero que quiero decir en este aspecto, quiero insistir en lo que he dicho al principio. Al final la Guardia Pretoriana se comporta como se comporta el ejército romano, porque es parte del ejército romano. No vive fuera del ejército. Iba en campañas con el ejército. Muchas veces muchos pretorianos estaban, aunque no fuera toda la guardia, iba parte del ejército pretoriano, por ejemplo, de intendencia. O sea, vivían, olían lo que pasaba en la frontera. Estos hombres iban y venían, con lo cual siempre había un contacto y se comportaban exactamente igual. Lo que pasa es que tiene esta mala prensa en esta anarquía militar bien ganada, las cosas como son, pero tanto como el ejército, ¿no? Tuvo que venir un emperador fuerte como Diocleciano y se puso paz otra vez. Correcto, y con ello pues saltamos al principio del fin, ¿no? Nos vamos a esta tercera parte del programa de hoy, en el cual pues vamos a hablar del final de esta Guardia Pretoriana. La vamos a relatar un poquito más extensamente, ¿no? Y para ello pues nos trasladamos evidentemente a inicios de la tetrarquía, este modelo de gobierno instaurado por Diocles que fue Diocleciano, y que fue general, que se convirtió en emperador y que puso dio inicio al fin de este longevo y complejo periodo conocido como la anarquía militar. Este emperador, Diocleciano, contó con unidades de guardia pretoriana, evidentemente no la erradicó del todo, ya hemos dicho que la relegó a un segundo plano, porque en esta repartición del imperio a manos de 2 Augustos y 2 Césares, pues obviamente se necesitaban también unidades de custodia. Hemos hablado de los jovianos y de los herculianos, pero también tenían que tirar de los pretorianos, ¿no? Pero también aparece una unidad aquí importante que a lo mejor hemos pasado un poco por alto, Ángel, pero que son muy importantes porque forman parte también de la custodia de los emperadores, que es otro cuerpo de élite vinculado estrechamente a la figura imperial, que es los equites singulares Augusti, que yo creo que yo sé que estos a ti te gustan mucho, porque son jinetes auxiliares elevados a la categoría de singulares, ¿vale? Por su lealtad, y que forman parte podríamos llamarles como la parte montada de la Guardia Pretoriana, ¿no? Porque pese a no ser pretorianos en esencia, sí que comparten la posición de ser custodios de la figura del emperador, ¿no? Y además los más cercanos al emperador. Y vuelve a hacer otra vez la teoría, no tanto como Augusto, que Augusto cogió directamente a germanos bárbaros, cogió a tropas auxiliares, eran lo mejor de la caballería auxiliar del imperio, y estos los llevaban allá a Roma y eran los que realmente eran la guardia más cercana al emperador. Ya el emperador, como pueden ver, se fiaba poco de los romanos de pro, por eso tenía a estos hombres, y estos hombres evidentemente no tengo el dato, pero probablemente un soldado auxiliar servía 20 años para conseguir la ciudadanía romana, estos cobrarían más y serían romanos antes, con lo cual eran gente agradecida. Esto es también muy importante a la hora de saber, ¿no? Lo que has dicho de Diocleciano es muy importante también entender que Diocleciano dividió el imperio en dos, con 2 sucesores. Era administrativamente solamente un imperio, ¿no? Pero bueno, había 2 Augustos y 2 Césares. Militarmente sí que había 4 partes, y al poner estos pseudo pretorianos, que ya eran entonces, a cada uno a guardar a una parte de un emperador, ya primero se los dividió. Y segundo, el poder, ya en esta época, Sergio, podemos estar de acuerdo que ya no estaba tanto en Roma, estaba más
en las fronteras, con lo cual los pretorianos ya tampoco tenían tanto poder para esto. Correcto, y además los pretorianos, pues podemos decir que se les podía usar en campañas militares, ya lo hemos dicho antes, y en tiempos de Diocleciano y sus sucesores inmediatos sabemos que participaron los pretorianos en algunas de estas campañas, ¿no? El mismo Diocleciano los usó como parte de su ejército en la guerra civil que libró contra Carino en el año 285 para hacerse con el poder. Y una vez obtenida la victoria, el nuevo emperador se encargó de reorganizar a la guardia y algunas unidades quedaron destacadas en la parte occidental del imperio, mientras que otras las llevó a la guerra, a los frentes, ¿no? Sabemos que mantuvo las 10 cortes tradicionales para no perder la esencia de la unidad y que eran hombres valerosos y bien entrenados, así que no era lógico deshacerse de ellos. Hubiese sido también una tontería, ¿no, Ángel? Hombre, liquidarlos o matarlos, porque evidentemente los podía reaprovechar, ¿no? Estamos hablando que eran hombres que dentro de las filas de los pretorianos había soldados, pero había toda una serie de cargos intermedios que eran especialistas, por ejemplo, en intendencia, especialistas en logística. Cuando iban a las guerras, cuando el prefecto de pretorio iba a la guerra, como norma general, si no estaba el emperador, como norma general, cogía el mando de todo ese ejército y llevaba dentro de los pretorianos a personas capaces, a prefectos Fabri, a personas capaces de montar toda la intendencia necesaria, crear puentes, todo aquello que fuera necesario. Eran hombres expertos no solo en lucha, sino en logística y en intendencia, ¿no? No podías eliminarlo todo así de golpe, ¿no? Y menos cuando divides el imperio en 4. Todavía es más necesario todo esto, en 4 partes militares. Pues sabemos que en posteriores campañas libradas por su socio de gobierno, por Maximiano, Herculeo, los pretorianos también jugaron un papel muy destacado, que Constancio Cloro, en calidad de César, también los usó en la campaña librada en Britania en el año 296. O sea que, imaginaos, y tras la abdicación voluntaria de Diocleciano en el 305 y la pronta muerte de Constancio Cloro, la situación se complicó en el imperio, como ya sabéis. El fantasma de las guerras civiles volvió a emerger y Constantino, hijo de Constancio Cloro, se quiso imponer a los demás candidatos a la púrpura. Y uno de sus rivales más directos fue Magencio, que a su vez era el hijo de Maximiano. O sea, imaginaos, el antiguo socio de Diocleciano. Hay un lío de emperadores tremendo. La tetrarquía no es sencilla de entender si no tenéis un esquema delante. Pero bueno, para haceros una idea, vamos al meollo. Y en este punto es cuando Constantino ataca a Magencio, que estaba en Italia, y obviamente los pretorianos, que estaban en Italia, acantonados en Roma, en sus alrededores, declararon su lealtad a Magencio, que obviamente pues seguramente Ángel pues les pagó un buen precio, porque se podían haber pasado a Constantino también. Sí, pero todos parece que todos se pasaron, los que estaban también hemos hablado de la tetrarquía y estaban divididos los pretorianos, todos fueron con Magencio, ¿no? Bueno, dinero... ¿Lo veían superior? Lo verían superior, sí, no sé. No lo sé. Hombre, después lo que hizo la batalla del puente no me parece muy inteligente. Pero bueno, eso no lo sabían después. Claro, a toro pasado todos somos... A río pasado todos somos constructores de puentes, que se dice, ¿no? Correcto. Pero no lo sé. Igual fue el grupo que pensó... No lo sé muy bien. Bueno, la cuestión es que esa deserción queda poco clara en las fuentes y Magencio pues se hizo fuerte y consiguió atraerse a su causa a todos los pretorianos, los suyos y de los del otro César, ¿vale? Más que atraerlos, pues obviamente le hubiese venido muy bien, ¿no? que se deshicieran del propio Constantino, porque le hubiesen ahorrado un gran problema, ¿no? Pero bueno... Hombre, la muerte... Un problema no, la muerte. Sí, sí. Correcto. El prefecto de la guardia de ese momento sabemos que fue un tal Volusiano y que había llegado a estar incluso en el norte de África intentando aplastar una sublevación que ponía en grave riesgo el tema del suministro de grano a la capital, ¿no? O sea que en este momento había una amplia integración de estos pretorianos en la órbita personal del propio emperador o el autoproclamado emperador Magencio, ¿no? O sea que por lo menos habían elegido a alguien en el que ellos creían, que esto también es muy importante, ¿no? No se fueron con él pues porque les pagara más o menos, posiblemente sí, pero no solo por eso, que quizá creyeron en él pues como un posible candidato a unificar el imperio y a imponerse a un Constantino que por aquel entonces no tenía un poder total, sino que todavía estaba incluso Licinio en la parte oriental del imperio, ¿no? Todavía estaba la cosa un poco por definir. Magencio, el Volusiano, hace un movimiento
perfectamente lógico, que es intentar asegurar el grano de África, porque si no Roma cae sola. Y, como hemos dicho, el prefecto de Pretorio capaz, pues hizo y recuperó eso para Roma, así que en principio todo iba bien para Magencio, ¿no? Pero Constantino se ve que se cabreó y dijo, para Italia, todo. Y no sé si es el 312 por ahí, marcha y dice, esto se va a acabar. Magencio y tú y yo nos vamos a ver en el campo de batalla. Correcto, y en una primera batalla, pues los pretorianos sabemos que fueron vencidos cerca de Verona, y el prefecto que los dirigió en aquel momento, Ruricio Pompeiano, cae en batalla, y el camino de Constantino hacia Roma pues queda muy libre de obstáculos, ¿no? Y Magencio, lejos de defenderse tras las murallas gruesas de la ciudad, sobre esas murallas aurelianas, lo que hace es buscar batalla en campo abierto y se enfrenta directamente a Constantino. Y ese enfrentamiento pues se produce, como ya sabéis todos, en la batalla mítica y famosa del Puente Milvio. En este punto hay que dejar constancia de que Magencio, pienso yo, que erró a la hora de elegir el punto en el que combatir, ya que dejó a sus espaldas el Tíber, con el riesgo de que suponía eso, ¿no? Imagínate, Ángel, ¿no? Si te tienes que retirar, que es lo que ocurrió en aquel momento precisamente cuando Constantino le dio pal pelo, pues cuando se retira se encuentra que tiene el puente atrás, tiene el río y el puente, ¿qué pasa con ese puente, no? Que el puente se destroza del paso de tanta gente y tantos hombres que se están replegando, ¿no? Un puente de madera, me parece que había construido para el momento ese, que se derruye, se cae y arrastra a todos los hombres que había, incluso el propio Magencio dicen que se ahogó en ese cruce, ¿no? En esa huida, en ese repliegue. Sí, parece tácticamente un poco, bueno, lo que dices tú, iría de sobrado. Iría de sobrado, dijo, yo tengo mejores tropas que tú, Constantino, no sé muy bien, porque no tiene ningún sentido tampoco destrozar el puente, destrozarlo luego, no sé. Claro, porque destruye el puente de piedra, ¿no? El puente Milvio lo destruye y construye uno de madera para decir, y si me tengo que replegar, pues replégate por el de piedra y métete tras los muros de la ciudad. Claro, y ¿cómo entra a Roma luego? Yo no sé si hubiera podido entrar en una ciudad como Roma defendida por unas buenas tropas. No lo sé muy bien. Yo creo que se vería ganador, porque esto no quita... No lo entiendo, porque destrozar el puente y poner uno de madera. Al final colapsó, porque luchó en el mismo puente y colapsó de peso. Estos ingenieros no serían pretorianos, serían otros ingenieros, porque vamos, no calcular el puente para los hombres. Y sabemos que cuando el ejército de Magencio se retiró, pues fueron los pretorianos los que resistieron con firmeza el envite del ejército de Constantino, demostraron de nuevo ser una unidad bien entrenada, ¿no? Y el aguante pues evidentemente tuvo su precio. Muchos o la gran mayoría de estos pretorianos fueron muertos en combate, y lo que ocurrió después fue que sin una cabeza visible, porque Magencio había perecido ahogado en el río, pues el ejército completo se desmorona. Se deja acceso a la ciudad al victorioso Constantino, y este hombre lo primero que hace pues es tomar una decisión sabia, que es disolver la guardia pretoriana, arrasar sus acuartelamientos, acabar con la figura del prefecto del pretorio, y lo que hace es no eliminar a la guardia físicamente, ¿no? A los supervivientes, sino que dice, ¿para qué los voy a matar, que son hombres valientes? Pues los destino a las legiones en las fronteras. Sí, son buenísimos. Si no cae el puente, igual no puede pasar. Correcto. No tiene sentido matarlo. Los voy a mandar allí con los sajones y con los francos, a la frontera renana. Que disfruten. Pero ya no hay guardia. No. Ahora sí que en este año 312 asistimos al final, ¿no? A un principio que venía en tiempos de Diocleciano y que aguanta la guardia pretoriana desde el 285 hasta el 312, donde es totalmente extinguida este cuerpo, ¿no? Que había nacido en el 13 a.C. Vaya historia, ¿eh? Sí, pero ¿qué te iba a decir? Desaparecen los pretorianos, pero hay una frase que dice rosa con cualquier otro nombre. Quitan a los pretorianos y ponen a las escolae palatinas, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero... Correcto. Es otro tipo de guardia, ¿no? Fueron unos cuerpos de élite, ¿no? Que también emergieron, estas llamadas escolae, que al ser asignadas al Palatium Imperial, al palacio, pasaron a ser denominadas las Escolae Palatinae, ¿no? Y estas Escolae pues no eran tampoco de nueva creación, sino que ya existían en tiempos de Diocleciano, estaban vinculadas estrechamente al emperador, y es por ello que sabemos que algunas de ellas eran incluso de origen germano, ¿no? Y en este caso se puede afirmar que mejor contar con hombres de origen bárbaro extranjero que no con aquellos que tenían la ciudadanía romana, ¿no? Entonces se dibuja un nuevo escenario
con una nueva guardia y sin la guardia del pretorio, ¿no? Creo que esto yo lo averiguó con César, yo lo averiguaron con los hispanos y la devotio hispana, ¿no? Ya se dieron cuenta de que casi mejor gente de fuera para defenderse. Es cierto que estas tropas palatinas no eran exactamente pretorianos, porque no crearon ese cargo, no existía ese cargo intermedio, ¿no? Eran directamente mandados por el emperador. Había un nombre de paja, pero eran más bien administrativos, no tenía ese poder. El emperador los controlaba, ¿no? Aparte de que, como dices tú, cada emperador se dotaba de sus propios bárbaros para su propia defensa. Correcto. De dentro de estas Scholae Palatinae, pues existía un grupo de elegidos, que eran los más leales y cercanos al emperador, que recibían el nombre de candidati, ¿no? Y eran una cuarentena y se encargaban de la seguridad personal del hombre que gobernaba el imperio, ¿no? Y existe también otro cuerpo importante y vinculado a la protección de los emperadores, que fue el de los protectores, ¿no? Que estos ya venían también de tiempo atrás, incluso de antes de la tetrarquía. Cuando Constantino fue proclamado emperador, pues estaban por encima en rango por encima de las Scholae, ¿no? Pero a diferencia de estos últimos, los protectores, llamados ya protectores domestici, se encargaban exclusivamente de la seguridad del emperador cuando estaba en su corte, ¿vale? Y el cuerpo estaba dirigido por el comes domesticorum, y su influencia era algo también a tener en cuenta, ¿no? Entonces, estos cargos pues evolucionan de la Guardia Pretoriana, pero intentan romper con el apego político, poner hombres que estén tan cerca del poder y que lo tengan tan a mano, y todos estos cuerpos ya dependen directamente del emperador, porque los emperadores se dan cuenta de que no se puede repetir una situación similar, ¿no? Entonces ya no buscan a alguien a quien cederle dos poderes, no, todas las decisiones pasan por mí. Claro, estos comes domestici tendrían influencia evidentemente política porque estaban en la corte, pero no tenían un cuerpo de ejército grandioso para poder ejercerla. Era sencillamente porque eran amigos del emperador, y cualquier amigo del emperador tenía que tener influencia, ¿no? Pero su misión era sencillamente defender la vida del emperador, y ese era su ámbito. No tenía poderes judiciales, ni políticos, ni militares fuera del palacio, en el caso de los domestici estos, ¿no? Bueno, se trataron luego estas Scholae Palatinas, pues se fueron fuera y eran tropas de élite que luchaban con el emperador, ¿no? Era una mezcla de las dos, pero le quitaron ese poder a estos comes domestici, este poder político, este poder judicial, ¿no? Ellos tenían el mando ejecutivo sobre esas tropas y ya está. Me parece que en tiempos de nuestro amigo el Magister Militum Flavio Aecio, en la batalla de los campos cataláunicos, los únicos ejércitos o tropas romanas que hay en el ejército de Flavio Aecio son las Scholae Palatinae, o sea que no había más tropas que servir. Todo el demás ejército de Flavio Aecio estaba compuesto por bárbaros, por godos, por burgundios, por toda clase de alianzas de pueblos que habían sido foederati, ¿no? Entonces, imaginaos, ¿no? Que un ejército romano a principios, primera mitad del siglo V, o pueda contar solo con las Scholae Palatinae, ya nos da una clara imagen de cómo estaba el panorama en aquel momento, ¿no? Pero bueno. Limitanei no había, Comitanesis tampoco, y solo quedaban pues las tropas de interiores, móviles, rápidas, pero que eran ya directamente al mando del emperador. Todo lo demás estaba ya destrozado. Pobre Roma. Pero estamos hablando de muchos siglos después, ¿no? Esto es Constantino, final de la tetrarquía. Quiero decir que a Roma todavía le quedan unos cuantos siglos de angustia. ¿Para qué lo vamos a decir, no? Pero bueno, así como acaba esta historia, estos pretorianos, o estos pseudo pretorianos, también se integran en el Imperio Romano de Oriente, y que más o menos tiene la misma estructura. Estos comes domestici que controlan a las tropas que custodian al emperador. El emperador tiene un cuerpo muchísimo más pequeñito, elegido probablemente por él mismo, que es el que le protege realmente, y ya no existe esta figura poderosa con poderes militares, políticos, sociales, porque esto seguramente un prefecto de pretorio de la época de Filipo pues podía decirle, pues ahora al prefecto de la nona, ahora no repartas trigo, y se lo permitía su poder, ¿no? Esto ya no pasaba. Bueno, en Oriente nos encontraremos con los excubitores y con el comes excubitores, que sería pues más o menos lo mismo que el comes domesticorum y que estos
guardias más domésticos, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Doméstico, que es el que vigila la domus, ¿no? Que vigila la casa, el palacio imperial, ¿no? Entonces, esta es la historia de la Guardia Pretoriana que os hemos querido traer hoy, que quería traerla con Ángel porque realmente, como habéis visto, ha sido un programa bastante extenso, bastante largo y con muchos detalles, con muchos aspectos que seguramente no hemos explicado todo con sumo detalle, que hay muchas más cosas que relatar. Pero oye, nos dejáis en cualquier pregunta, cualquier duda en comentarios, pues los iremos respondiendo porque ya sabéis que contestamos o respondemos a todo. Hay que tener en cuenta que son 300 y pico de años. En resumir esto, pues no está bien. Yo creo que el primer prefecto conocido, que es Sejano, conocido de mal rollo, ¿no? El Sejano es un rara avis en esa época. Pasa luego con Calígula, emperadores malos. Hay una estabilidad relativamente importante, bueno, la guerra de los 4 emperadores con Vespasiano, pero luego tenemos una estabilidad enorme hasta Septimio Severo. Septimio Severo solo es una pausa, y luego ya pues los pretorianos imitan al ejército romano. En aquella época, la anarquía militar, ponían emperadores en Britania siempre ponía un emperador, un usurpador, perdón, y luego pues se iban rifando entre el frente renano y en Panonia, pues ellos iban, ahora ponlo tú, no, ahora lo pongo yo, y en Oriente. Y los pretorianos hacían lo mismo. Es cierto que, claro, como estaban cerca del emperador, les era más fácil matarlo haciendo cualquier cosa, por ejemplo, sus necesidades. ¿Qué pasó con algún emperador? Caracalla, creo que a Caracalla lo mataron. Pues esto, ¿no? Y luego, pues al final ya, pues Diocleciano y Constantino, que para mí son la misma, la tetrarquía es un paso intermedio para hacer lo que hizo entre Diocleciano y Constantino, arreglaron el Bajo Imperio y nace una nueva Roma. Ahí desaparece la Guardia Pretoriana porque ya no es necesaria. Correcto, y si queréis saber más de la Guardia Pretoriana, pues en YouTube tenéis un vídeo que hicimos con una charla con Arturo Sánchez Sanz, ¿sí? El autor que escribió una obra dedicada, un ensayo dedicado a la Guardia Pretoriana. Y para los que sois oyentes de iVoox y no os gusta tanto el vídeo, sabed que de aquí a unos meses pues colgaremos ese directo que hicimos en su día y lo volveremos a subir en iVoox para que lo podáis disfrutar. O sea que no sabemos qué fecha tendrá de lanzamiento, pero este es un gran avance que os hemos hecho y queríamos indagar porque nos parecía un tema muy interesante. Entonces esperamos que para el momento en el que se haya publicado esto ya seamos por lo menos 2.000 suscriptores. Ángel, ya ha pasado un tiempo desde que celebramos los 1.000, o sea que si os animáis, sabéis dónde podéis encontrarnos. Tenemos multicanal, podéis escuchar en muchas partes, en muchos sitios, además de Calamares a la Romana en iVoox, de Lignum en Roma en iVoox y de Sergio Lefo en YouTube. Tenéis también, nos podéis escuchar en la Biblioteca de la Historia, con Gerión. Nos podéis escuchar en la Biblioteca Perdida, con Miquel Vikendi y Pello. Nos podéis escuchar también en Velum Martis con Paco, con Francisco García Campa. Sonamos también a veces en Victoria Podcast con Antonio Gómez, con Félix Lancho, con María. Tenemos un montón de canales donde nos podéis ver y escuchar. O sea que si no sois fans nuestros ya, es porque no queréis. Y os podéis suscribir al programa de fans y apoyar a este canal en iVoox o en YouTube. Podéis hacer aportaciones mensuales para ayudar a que la República Calamar se convierta en imperio, o para financiar una Guardia Pretoriana, ¿no? No, mejor no. La Guardia Pretoriana vamos a dejarla porque somos dos dictadores y no hace falta Guardia Pretoriana. ¿Sabes qué pasa? Somos las órdenes que dictamos a nuestra voluntad son tan buenas que el pueblo está de acuerdo. Con lo cual los calamares no necesitamos defensa. O nos buscamos unos custodes germanos de unos equites singulares ¿qué? Tampoco te gusta la idea. No. Unos íberos. Es que yo la única cosa que quiero buscar es calamares que no saben que son calamares y que se inscriban en el canal de Calamares a la Romana, ¿no? Y que pasen también por Lignum en Roma, que allí le llamo amigos del Mediterráneo. El mar Mediterráneo es el mar de los calamares. Pues no hay nada más calamar que el Mediterráneo. Oye, pues ya sabéis, hecho este llamamiento, os deseamos que seáis muy felices, que seáis calamares todos, y desde aquí os lanzamos un gran octoabrazo y veis que Ángel está ya casi recuperado del todo y en breve volvemos a los campos de batalla a luchar por la República y por el Imperio Calamar.
todos los frentes. Sed muy felices, cuidaros mucho y, como dice el Etrusco, luchad por vuestros sueños.